Hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más, al canal, a la página. Hoy les voy a comentar sobre cómo se trabaja en Didi, igual resumido con el video pasado que hicimos con Uber Eats. Así es que, sin más, yo soy Fer y denle play. Yo creo que nos vamos a ir conectando de una vez. Ay, tengo que hacer una capacitación, es en serio. Sí, siguiente. O sea, tengo que leerlas a huevo 5 segundos, aunque la termine de leer en 3. Es en serio, o sea, neta. Igual todo esto me vale madre porque ya ni le voy a dar. Solo voy a hacer uno, máximo 2 pedidos hoy y vámonos. Empieza a aceptar pedidos. Bueno, hemos logrado conectarnos después de chingo de tiempo, que básicamente es lo mismo que yo les decía en el video pasado, que no canceles y que si cancelas te perjudica y la mamada. Bueno, para empezar, yo voy a repartir con mi mochila de Uber Eats, que realmente no hay ni un solo problema. Hasta ahora ninguna aplicación ha pedido que uses exclusivamente su mochila. No sé si porque no tengan alguna forma de verificarlo, la mera verdad, pero sí suele pasar que a veces algún cliente te puede decir que por qué no traes la mochila de la marca y no sé qué, pues ahí métete alguna excusa. Le puedes decir tal vez que la situación está cabrona y luego trabajas para cualquier aplicación, yo qué sé. Pues realmente no pasa nada con que trabajes con la mochila de la competencia. Entonces así la interfase. Nuevamente tenemos la ciudad en la que estamos pedaleando, el lugar en el que te encuentras en el GPS y ya estamos ahorita esperando a que caiga alguna especie de pedido. Ese es el problema con Didi, al menos en Querétaro. Los pedidos pueden tardar un poco más, me ha pasado. Y además de eso, tengo una constante también con ellos de que he esperado también como 20-30 minutos para que me entreguen los pedidos. En Uber casi no pasa, en Rappi tampoco, pero pues bueno, como que en Didi sí sucede más. Nos aparece la billetera, que es donde vamos a encontrar pues todas nuestras ganancias a lo largo de las últimas semanas, el corte, etcétera. Por ejemplo, esos son los ingresos que yo tengo, saldo en efectivo y total. Los ingresos es la cantidad que tú has ganado haciendo los pedidos. El saldo en efectivo es cuando tú, por ejemplo, esto sí pasa mucho con Didi, te toca llegar al restaurante y pagar tú por el pedido, suponiendo 100 pesos. Ese dinero, pues tú se lo estás dando a la aplicación, es tu dinero. Por lo tanto, es una deuda que la aplicación tiene contigo. Al corte que hace cada empresa, al deberte este dinero, te lo van a pagar. Me han contado que hay ocasiones que sí llegas a pagar tanto dinero a estos restaurantes y suele pasar que los clientes te pagan con tarjeta. Entonces tú vas dando tu dinero, dando y dando y dando, que no te preocupes, se te va a pagar. Pero bueno, al final de cuentas te puedes quedar como escaso de efectivo para dar cambio o simplemente sin dinero. Entonces estas son de las cosas que pueden suceder si repartes mucho tiempo o muchos pedidos con Didi. Acá en el centro de control encontrarás tu tasa de aceptación, tu tasa de cancelación, tasa de tiempo y si deslizaste muy pronto, que bueno, es básicamente cuando cancelas algún pedido. Cuando no aceptas los pedidos que te caen, Didi maneja tiempos para que tú llegues al pedido. Y si no llegas, se perjudican la tasa de tiempo. Que bueno, yo hasta el momento no he tenido problemas con eso, porque si tienes un buen tiempo incluso para alistar tus cosas, agarrar tu mochila, ponerte alguna sudadera, llenar tu bote de agua, yo qué sé, no sé dónde sea que quiera que estés, y puedes alistarte con tiempo y también irte tranquilamente al destino, que es ir a recoger el pedido o irlo a dejar también. Pero bueno, eso es lo que sucede con Didi en esta parte de tasa de tiempo. Ahora, esto es algo que yo no sabía. Las aplicaciones con esto y las nuevas leyes de gobierno te están descontando los impuestos. Uber te descuenta los impuestos como 2 o 3 segundos de ver la ganancia del pedido, y Didi me doy cuenta que lo hace al momento de tenerte que depositar el dinero que debes. ¿Qué te deben más bien? Esos impuestos que han llegado por parte del gobierno desde no hace más de un año. Muchas plataformas streaming también subieron sus tarifas mensuales, etcétera, etcétera. Que como muchas personas estamos contentos, más que nada porque no sabemos a dónde se está yendo ese dinero y todos sabemos que el dinero se lo roban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como están las cosas y no cae pedido todavía. Ay, los veo en cuanto me caiga pedido, a ver si cae. Una hora después. Algo anda mal. Bueno, después de un buen rato nos acaba de caer pedido. Lo voy a aceptar, obviamente. Y ahí está. Y bueno, después de una hora de estar esperando pedido en Didi, acaba de caer ahorita.
la habrán visto en pantalla, estaba hasta en Facebook haciéndome pato. Y pues les pondré en pantalla, pues te traza una ruta a través de su misma aplicación para ir a recoger el pedido. Ahí pueden ver que aparece el tiempo que tengo para irlo a recoger. En este punto ya se me fue el tiempo en lo que acomodaba el equipo y grababa y todo, por eso los números están ahorita en rojo. Entonces, para recoger el pedido en restaurante no tiene un ID tan complejo como en otras aplicaciones. Aquí es el número de pedido que hayan tenido a lo largo del día. A ver, veamos cuál es. Le pongo que llegué a la tienda, voy a tener que pagar 109 pesos mexicanos y como podrán ver, solo tengo que llegar y decir que me den el número 4. Con eso ellos saben y tienen registrado pues en sus aplicaciones, en su base de datos, el pedido que me tienen que dar, ya sea una pizza, que en este caso es una pizzería, ya sea algunas papas, algunas alitas, yo qué sé, que más vendan. ¡Ay, güey, me estoy cayendo! Y esto era lo que yo les decía, no entiendo por qué esto de que ya estoy atrasado y poner los números rojos y todo. Y al final de cuentas dice, la orden estará lista entre 8 y 16 minutos, háganme el favor. 20 minutos después. Sale, gracias. Ok, después de unos, ¿qué será? 8 minutos de espera, 10 tal vez. Ya hemos recogido el pedido, toca irlo a entregar. Entonces vamos a confirmar recolección. Obviamente ya pagué y pues vamos a darle. Entonces, en cuanto a ganancias, bueno, realmente no varía mucho en cuanto a las demás empresas. Se suele pagar una cantidad, un rango muy parecido, pero en promedio se paga menos aquí que en Uber. Aquí los pedidos pueden ir igual entre 20 a 30 pesos, pero es más común que salgan pedidos de esa cantidad. La única ventaja aquí de Didi es que, como se pudo ver al principio, el momento en el que te cae el pedido, ahí puedes ver a dónde vas a ir a entregar. Si tienes la opción de recibir pedidos automáticamente, bueno, el pedido se va a aceptar, vaya, en cuanto te caiga. Y de no ser así, tú puedes decidir si lo aceptas o no, que es una opción que claramente yo tengo activa para que no me manden a algún lugar que no quiera. Buenas noches, 85 cambio. Listo, gracias a ti, hasta luego. Ahí está la cantidad que le tienes que cobrar al cliente, que en este caso, bueno, son 114,45. Yo le cobré 115 porque si le doy cambio para 114 no me va a dar los centavos y obviamente no se los voy a dar yo a ella. Entonces, pues nada más sería confirmar la entrega. Se finalizó el itinerario. Y con eso, bueno, tenemos todo. Ahí la ganancia del día aparecen 0 pesos. Falta que se actualice pues la entrega que acabo de hacer. Y bueno, pues esto fue cómo entregar en Didi. Pues no recibo ningún pedido, así es que voy a aprovechar para grabar la despedida. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, incluso alguna inquietud, la pueden dejar abajo en los comentarios. Siéntanse libre de escribir lo que ustedes quieran. Esta es la última vez que yo voy a repartir para estas aplicaciones. Lo he dicho en videos anteriores, no es un trabajo que me guste estar, que no es bueno realmente para nadie, pero bueno, al final de cuentas es una opción y aquí está y cualquiera se puede meter. Abajo en la descripción te dejaré el video sobre cómo se trabaja en Uber Eats y también el video anterior que hice quejándome un poco sobre estas aplicaciones que la mera verdad operan muy mal. Pagan demasiado mal y por ejemplo ahorita vean, llevo casi media hora esperando un pedido y es por ejemplo tiempo que no se te paga, ¿no? Entonces yo me despido, nos vemos el próximo viernes con otro videito. Bye. Estaba ahorita intentando pensar qué voy a poner de blooper al final del video y no se me ocurrió nada. Y después se me antojaron unos churros. Híjole, tampoco le puedo decir que no una dona. Buenas noches. ¿Cómo está la bolsita de churros? Vean, 8 churros y una dona por 24 pesos. O sea, vean, estos churros están buenísimos. No mames. Bye.